ingreso periódico facilitado por el Estado a cualquier ciudadano sin ningún tipo de condición. Así podría definirse de una manera muy sencilla, sin mayores profundizaciones, en el concepto de lo que es la llamada renta básica universal. Una renta básica universal de la que estoy absolutamente convencido de que todos y cada uno de vosotros habéis oído hablar muchas veces. Habréis oído hablar de muchas maneras, a veces de una forma crítica, otras de manera positiva, en otras ocasiones habréis escuchado los argumentos de los detractores. Y la verdad es que la renta básica universal es un concepto que tiene o que da lugar a mucho debate, porque evidentemente hay numerosos argumentos a favor de la misma y numerosos argumentos en contra. ¿Cuál de todos esos argumentos tiene mayor peso? ¿Quién es el que tiene la razón en toda esta historia? Pues esto es un poco como todo, depende cómo se mire. Pero lo cierto y verdad es que la renta básica universal es algo que se ha colado en nuestras vidas, a nivel teórico, de momento. Es cierto que existen algunas variantes que evidentemente están lejos de ser ese concepto al que acabo de aludir, como es el ingreso mínimo vital o la renta mínima garantizada. Pero lo cierto es que el concepto de la renta básica universal está en boga, no ya solo en las discusiones que pueda haber entre amigos o entre conocidos, sino también en los círculos políticos, círculos económico-financieros y círculos también filosóficos. La verdad es que el concepto de la renta básica universal, que algunos creen erróneamente que es algo propio de las izquierdas o de las teorías socialistas o socializantes, es algo que está también en los mentideros, en el sentido de lugares de debate, de gentes de la intelectualidad de la derecha, o lo que se considera como el mundo de la economía liberal. Por lo tanto, la renta básica universal es algo que trasciende a unos y a otros y que está, como digo, ahí, porque son muchísimas las preguntas que se suscitan en torno a la misma, muchas las discusiones, muchas las dudas, numerosos los argumentos, y yo voy a tratar aquí de esbozar alguno de ellos. Gracias lo primero por estar aquí, como siempre, queridos amigos de La Ventana Esmeralda, y gracias por dedicar una parte de vuestro preciado tiempo pues, a estos minutos que quiero compartir con vosotros. ¿Se trata de una utopía? ¿Es inevitable la implementación de una renta básica universal? ¿Constituiría una solución? ¿O más bien sería algo así como tapar la venda o una especie de respiración asistida? Ojo, no tanto a las personas que, como los ciudadanos, recibirían en concepto ese ingreso periódico por parte del Estado, sino que sería una válvula también de respiración asistida para el propio sistema, porque voy a tratar de plantear ahora a continuación algunas de las razones que han hecho que la renta básica universal esté en boga, que esté en boca de todos para bien o para mal. ¿Generaría o traería su implementación más libertad para los ciudadanos o súbditos, como queráis llamarlo? ¿O por el contrario, supondría un mecanismo más de control, incluso superior a otros muchos que ya tenemos, por desgracia, en este momento? ¿Sería financiable? ¿Se podría sostener económico-financieramente hablando un sistema en el que la renta básica universal estuviera impuesta a plenitud, funcionando a plenitud? ¿Sería éticamente sostenible? Teniendo en cuenta que para muchos sería una manera de
desincentivar el trabajo y el esfuerzo, dado que contaría siempre con un dinero seguro que el Estado se encargaría de hacerte llegar. O, además de todo esto, podríamos decir que la renta básica universal sería la excusa perfecta que el Estado necesitaría para ejercer todavía más un control que ya ejerce y de qué manera. La excusa perfecta que le habría posibilitado algunos fenómenos de carácter económico y social que están produciéndose en la sociedad actual. Porque, por ejemplo, queridos amigos de la Ventana Esmeralda, las deslocalizaciones industriales son un factor que podría estar contribuyendo a la implementación teórica, ya veremos a ver si algún día práctica, de la renta básica universal. Pero es que la robotización es un fenómeno, así como la digitalización, que están contribuyendo decisivamente a que la renta básica universal parezca cada vez más cercana. Porque claro, en las empresas que tenemos en España, en 3 de cada 4, la robotización ya existe. Y de aquí al año 2030 hay algunos estudios que avalan la tesis de que el 20% de los trabajadores que lo son a día de hoy dejarían de serlo porque ya no se necesitaría mano o su mano de obra. Si a eso le unimos que cada vez asistimos a una mayor concentración de rentas, donde la clase media está progresivamente desapareciendo, se están incrementando los llamados trabajadores pobres, aparte de aquellos ciudadanos o súbditos que no tienen la posibilidad de trabajar porque no hay trabajo o no lo encuentran. Todo esto, unido a esa precarización laboral a la que me acabo de referir, pues son factores que de alguna manera intensifican que la discusión sobre la renta básica universal pues esté ganando enteros cada día. Daros cuenta que los últimos datos que se han barajado hablan de que el 21,6% de los ciudadanos españoles se encuentran en una situación cercana al umbral de la pobreza y que el 32,9% de los ciudadanos españoles que tienen trabajo actualmente están en riesgo de sobrepasar esa línea roja. Claro, teniendo en cuenta estos datos y otros muchos, la pregunta es, ¿la renta básica universal, su posible implementación, sigue siendo algo imposible, algo que nadie se va a atrever a poner en marcha? ¿O por el contrario, es algo que poco a poco va, digamos, adquiriendo mayor o menor viabilidad en las mentes de los ciudadanos, teniendo en cuenta que la situación de la pérdida de mano de obra, la robotización, la deslocalización de empresas, la digitalización y la concentración de rentas son, entre otros muchos, factores que están contribuyendo a una mayor desigualdad y, sobre todo, a una situación en la cual va a llegar un momento que va a haber muchísima gente que no va a tener trabajo y tampoco va a tener ingresos. Y si no se tienen ingresos, no se puede gastar. Y claro, por eso he dicho antes que a lo mejor todos estos factores a los que antes me he referido, especialmente la cuarta revolución industrial, la robotización y la digitalización, pueden constituir la excusa perfecta para que el Estado imponga esa renta básica universal, vendiéndolas como algo maravilloso para que todo el mundo tenga donde agarrarse para poder consumir lo mínimo y tener atendidas sus necesidades básicas, pero sin decirnos, obviamente, eso lo tenemos que hacer nosotros, que la implementación de esa renta básica universal iba a suponer una merma muy importante de nuestras libertades y, en consecuencia, un muchísimo más férreo control sobre nuestras personas de las que ya se tienen. Nuestras personas, nuestras economías y todo lo que queráis. ¿Se puede financiar la renta básica universal? Hay algunos estudios, como el del señor Raventós, que avalan que eso sí sería posible, que lo que no hay es voluntad política de hacerlo porque de momento nadie se atreve, aunque ha habido algunos experimentos importantes en este sentido en algunos países, donde se han hecho algunas pruebas con unos segmentos de población determinados.
Muy peculiar fue el que tuvo lugar entre los años 2016 y 2018 en Finlandia, donde no se llegó a resultados concluyentes, pero que no quedó más que en eso, que en un experimento, en un país que suele ser avanzadilla en todo tipo de experimentaciones de carácter social. Lo que sí parece evidente, decía el señor Raventós en su estudio, que existe una diversificación enorme de ingresos mínimos, de subsidios, de becas, de ingresos mínimos vitales, de rentas mínimas garantizadas, por todos lados. Ayuntamientos, comunidades autónomas, el propio Estado. Un caos, así ha sido definido y yo creo que no va descabellado por ahí. Un auténtico caos. Teniendo en cuenta que si sumamos el coste total de todo esto, llegaríamos a unos 2.000 millones de euros, esos 2.000 millones de euros estarían incluidos dentro ya del coste total que supondría la implementación de la renta básica universal, porque todos esos a los que me acabo de referir desaparecerían, o mejor dicho, serían subsumidos en esa RBU. Por lo tanto, por eso, por un lado. Y luego, básicamente, la renta básica universal sería sufragada o costeada por el 20% de la población con rentas más altas. Es decir, que de alguna manera sería una medida de política redistributiva. Por eso ha sido calificada como una medida propia de izquierdas, pero, vuelvo a repetir, que hay teóricos y hay auténticos y gente que no se tiene ninguna duda de cuál es su modo de pensar liberal en la economía, que sostienen que la renta básica universal es absolutamente inevitable a corto plazo. Yo no sé lo que pensáis vosotros, pero me gustaría mucho conocer vuestra opinión. Es verdad que en España ha habido varias iniciativas legislativas que se han intentado presentar en el Congreso de los Diputados en este sentido, por diferentes organizaciones, requiriéndose ese medio millón de firmas. No sé muy bien cuál fue el recorrido final, creo que no tuvo demasiado, pero sí es muy importante no terminar este vídeo sin hacer un especial hincapié en que la medida estrella del partido político Podemos, en el año, creo que fue 2016-2017, fue la inclusión en su programa político de la implementación de una renta básica universal, sí o sí. Luego, ya sabemos que, bueno, llegaron a formar gobierno, se olvidaron de la renta básica universal, y Raventós y los que la habían defendido a capa y espada, pues sostuvieron que de alguna manera el concepto del compromiso de la renta básica universal de Podemos había sido traicionado y se había, bueno, de alguna manera maquillado con un ingreso mínimo vital que está muy lejos de todo aquello y con las ideas del señor Garzón, el economista, que sostiene que la renta básica universal sería un error, pero no lo sería una renta mínima garantizada, siempre y cuando ese dinero fuera a cambio de la prestación de un servicio o de un trabajo de esos de carácter social, de esos que no habitualmente están sin cubrir, que son bastantes, como bien sabemos. Por lo tanto, amigos, la polémica está en la mesa, el debate está ahí. A mí me gustaría que dejaseis vuestros comentarios para conocer vuestras opiniones. No es la primera vez que la Ventana Esmeralda dedica un tiempo para hablar de esta renta básica universal o RBU, pero sí es cierto que el tema sigue estando ahí en candelero. Yo creo, personalmente, no entro si es mejor o peor, si sería bueno o malo, porque hay argumentos tanto a favor como en contra, pero yo sí que creo, personalmente, que veremos, no tardando demasiado tiempo, una renta básica universal implementada, porque si no, el sistema probablemente se caería. Y el propio sistema siempre establece o se inventa sistemas, o mejor dicho, mecanismos o herramientas para garantizar su subsistencia. Y una de ellas sería ejerciendo más control, eso sí, aportando un dinero a cada ciudadano de manera incondicional para garantizar que pueda seguir, le van a decir, satisfaciendo o atendiendo sus necesidades. No, lo que va a seguir además es sosteniendo el sistema, porque un sistema en el que una gran parte de la población no pudiera consumir nada porque no tuviera recursos para ello, sería un sistema condenado a caerse. Y esto el sistema no lo va a permitir. Así que veremos en los próximos años cómo evoluciona este tema, porque va a dar mucho, pero que muchísimo que hablar.
Gracias amigos por la atención que me habéis prestado una vez más. Gracias, hasta muy pronto, salud y libertad para todos.